Bien, buenos días otra vez a todos mis hermanos. Qué alegría verles en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Qué júbilo. Ahí es donde, bueno. Vamos a estudiar la palabra del Señor, así que le voy a invitar a que abra su Biblia en esta mañana. Nuevamente en Hebreos. Creo que estoy despeinado, por favor me dicen, sí. Aún crece cabello. Hebreos capítulo 10. Y vamos a detenernos solo en los versos 10 en adelante. Vamos a hacer un salto ahí. Vamos a leer los versículos 11 al 14 más bien, y después 19 al 22. Hebreos 10, 11 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eterno y soberano Señor, te invocamos, Señor, en esta mañana para que hables a nuestras vidas, Dios, para que tu palabra sea fluyendo, Señor, que sea atravesando nuestros corazones, que sea, Señor, partiendo nuestras vidas, exhortándonos, animándonos, Señor. Rogamos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que tu siervo que hoy está aquí, Señor, delante de la congregación, no hable palabras propias, Señor, sino que hable tus palabras, Dios. Ruego que tengas misericordia de mi vida, Señor, y que tengas, Padre, que pongas en mi boca tu palabra y que sea tu Espíritu hablando a esta congregación de santos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quiero, antes de comenzar el sermón en esta mañana, recordarles que el primer domingo de febrero, ténganlo ahí pendiente, que es el día 3 de febrero. Queremos que los hermanos, que el Señor les ponga en su corazón a disponer de una ofrenda con un objeto de poder apoyar los trabajos misioneros que se están realizando. Que el Señor ponga en su corazón cuáles trabajos misioneros. Usted dirá, pues bueno, el hermano Edison se fue para la ciudad de Moniquirá, para el pueblo más bien, pues es una pequeña ciudad de Moniquirá, y pues no es fácil, ¿de acuerdo? Ha estado recogiendo café, ha estado haciendo otras actividades para ayudarse, pero creo que podemos ayudar también en eso, ¿de acuerdo? Y también el hermano Víctor, que está en la ciudad de Ibagué, también iniciando un proyecto allá. Entonces, que la iglesia, que todos los hermanos podamos aportar para que esos trabajos se puedan seguir realizando. Creo que a eso nos ha llamado Dios, ¿sí? No todos seremos misioneros, pero muchos podremos aportar para la obra misionera que se está realizando. De esa forma también estaremos contribuyendo. El sermón en esta mañana está relacionado y es el último tema que vamos a tratar acerca de los asuntos que hemos tratado desde el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, que es concerniente a adoración.
Y hoy es el último tema, pero no termina ahí. Vamos a iniciar también con un periodo que tiene que ver con servicio, como cómo servimos al Señor, que tiene que inundarnos, que tiene que estremecernos para que entendamos que necesitamos servir al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Ahora, el sermón de hoy se titula Razones para adorar. Y está relacionado con la muerte, con la resurrección y con la esperanza que tenemos en el Señor. He tomado este pasaje de Hebreos, en donde el escritor de Hebreos nos está haciendo una descripción, una narración de los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, que eran una imagen, que eran una forma en la que Dios estaba presentando ya lo que iba a suceder con su Hijo, pero que estos sacrificios no eran perfectos, que estos sacrificios no cambiaban el corazón del hombre, y que por eso encontramos muchas veces en los profetas, por ejemplo, expresiones como diciendo: cansado, hastiado estoy de sacrificios, de holocaustos, misericordia quiero y no sacrificios, porque los hombres empezaron a ofrecer sacrificios de la forma en la que nosotros, más bien empezaron a ofrecer sacrificios deliberadamente, sin que haya un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, sin un arrepentimiento genuino. Por eso los sacrificios no eran perfectos. Sin embargo, a lo que el escritor de Hebreos quiere apuntar aquí es que el sacerdote, que es el mismo el Señor, el mismo Cristo, que está ministrándose a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo, Él solo necesita un solo sacrificio, suficiente y perfecto para el pecado del hombre, para la redención del hombre mismo. Entonces, en este recorrido que hemos hecho desde diciembre, un camino que nos ha llevado por la Escritura, hablando de la persona de Dios, hablando de algunos de sus atributos, como por ejemplo su santidad, como por ejemplo el amor que obra en el Señor, pero que al mismo tiempo la ira del Señor que está presente ahí. El Dios inmutable, el Dios que permanece desde el principio de todas las cosas y que sigue siendo el mismo Dios hasta hoy, y que para mañana y que en el día posterior será el mismo Dios, el Dios inmutable. También hablamos de cómo se debe adorar y de quiénes deben adorar y qué clase de adoradores el Señor está llamando, en espíritu y en verdad. Para cerrar este ciclo, entonces, trataremos razones para adorar. Y qué grandes razones tenemos nosotros para adorar al Señor: que su muerte, que su resurrección, y que la esperanza que tenemos en el día postrero, cuando el Señor regrese y todo ojo, toda persona en el cielo verá el regreso de nuestro Señor, y su iglesia irá con Él. Muchos aprendemos oficios en nuestras empresas, en las empresas donde trabajamos, nos capacitan, desarrollamos unas habilidades. Y por ejemplo, cuando usted llega a una empresa y le van a entregar un puesto de trabajo, muchas veces nosotros aprendemos a hacer ese puesto, ese oficio, como nos lo entregaron, porque así nos lo enseñaron. Pero no nos planteamos y no nos preguntamos muchas veces el por qué se hace así. Y cuando aprendemos un oficio simplemente de la forma en la que lo hemos nos lo han enseñado, sin indagar, sin profundizar, simplemente estaremos siendo personas que repiten un proceso sin el pensamiento, sin la razón, usándola en lo que está haciendo, pudiendo hacerlo mejor o con una mayor excelencia. Esos oficios aprendidos muchas veces están ligados de vicios. Asimismo, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos al Señor, venimos con unos vicios aprendidos del mundo y tratamos de encajar esto en la iglesia. Y no nos preguntamos si esto es correcto, no tenemos a veces el parámetro para evaluar si eso
está de acuerdo a lo que el Señor demanda. Y aquí está el parámetro que el Señor ha dejado para saber si es correcto, si está de acuerdo a su voluntad. Cuando hay un entendimiento de lo que estamos aprendiendo, nosotros podemos preguntar y evaluar si el oficio que hemos aprendido, si las doctrinas que hemos aprendido están correctas. Perdón, tengo un problema acá. En la historia de cada uno, a través de su crecimiento en el interior de la iglesia, todos hemos tenido un proceso dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Aquí algunos decimos a veces, usted nació cristiano, ¿no? Decimos, ¿cómo es que decimos? Usted nació en el evangelio, de cuna cristiana. Pero creo que nadie nace, el Señor nos hace. Y en el crecimiento al interior de la iglesia, en donde tenemos la oportunidad de aprender, de prepararnos, hemos aprendido también algunas formas que damos por sentado que, por ejemplo, eso constituye adoración. Paradigmas tales como, por ejemplo, la alabanza, la música. Y dejamos que simplemente esos conceptos sean adoración. Y no vamos más allá de lo que es la adoración, que son corazones, vidas rebosantes del Señor, de alabanza, de honor a Él permanentemente. Y damos por sentado que simplemente adoración es venir y cantar. Y sin preguntar o sin ir más allá nos quedamos en esos hechos, en esas acciones. Y olvidamos el núcleo de lo que debe componer nuestra adoración, y es Cristo. Es decir, que nuestras acciones empiezan a girar en torno a las actividades, por ejemplo, que realizamos en la liturgia, pero no giran en torno a Cristo, sino simplemente, ¿están cantando? Aplaudo. ¿Están cantando? Canto. Pero olvidamos y perdemos de vista la persona a la que cantamos, la persona a la que adoramos, que es Cristo. Y se vuelven simplemente una serie de acciones aprendidas, mecanizadas, que son inertes. Entonces aprendemos que cuando se canta se aplaude, que cuando se ora se cierran los ojos, ¿no? Que se debe cantar que cantamos más fuerte cuando la canción me gusta, que levanto mis manos cuando es mi canción favorita. Pero no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. No estamos aquí para hablar de nosotros, para que nuestros pensamientos y todo gire en torno a nosotros, sino estamos aquí para enfocarnos simple y sencillamente en el Creador, en el que es del principio, en el que era en el principio y es ahora. Y no es que esté mal levantar las manos, cerrar los ojos, cantar más fuerte, sino que pensamos más en las formas y olvidamos el verdadero sentido del fondo de lo que hacemos aquí. Y es que todas esas formas carentes de Cristo carecen de autenticidad, carecen de algo como, por ejemplo, usted va a la tienda y compra un huevo y lo abrió y no le salió nada. Es un huevo Kinder. No, ahí sale juguete. Entonces, la adoración debería ser la medida para nuestras vidas, pero la medida para nuestras vidas es la siguiente: la adoración no tiene límites, es un desbordamiento, una avalancha de mentes renovadas por la palabra de Dios, de personas renacidas por el Espíritu de Dios y movidos por su poder, sin falsedades, personas genuinas, sin hipocresía. Corazones que desbordan honor, que le rinden gloria al Señor. Qué bonito es ver a la iglesia cantando en esta mañana. Contempla a Dios. Que el tiempo de la alabanza, que el tiempo de la predicación, de la meditación en el Señor sea contemplar la hermosura de nuestro Dios. ¿Tiene problemas? ¿Tiene preocupaciones? ¿No hay para el mercado esta semana?
El Señor conoce cada cosa que tenemos necesidad. Pero si embargamos nuestra mente, si embargamos todo lo que somos en las preocupaciones y el tiempo que tenemos hoy para rendirle honor al Señor, ¿lo desperdiciamos pensando en eso? Hemos fracasado rindiéndole culto al Señor. Debemos venir al Señor con corazones que desbordan gloria, que desbordan honor, alabanzas al Rey de Reyes. Pero esto solo es posible, esto solo se puede dar en usted, en nosotros. Esto solo puede darse acompañado de un profundo conocimiento acerca de Dios. Es algo así como que su adoración es tan alta y llega tan lejos en la medida en que tan profundo usted llega en la palabra de Dios, en la meditación de Él. Su adoración no llega lo suficientemente alto levantando las manos o levantando su voz o llorando o cantando con tanto júbilo si usted no ha ido tan profundo en el conocimiento acerca de Él. Cuán profundo sea su conocimiento acerca de Dios, tan alta será su adoración y tan grato perfume será. ¿Quieres desbordar adoración al Señor? Creo que todos queremos eso. Todos queremos que fluya la adoración al Señor, que sea algo genuino en nosotros. Pues ve profundo en tus pensamientos acerca del Señor. Céntrate en su divinidad. Concéntrate en el yo soy el que soy. Que tus pensamientos solo giren en torno al Señor. Irrumpe el trono de tu corazón. Desestímate a ti mismo como lo más importante. Desestímate a ti mismo, desestima tus preocupaciones, tus ansiedades, tus problemas, cualquier cosa que haya en el trono de tu corazón. Debes desestimar eso para que brille la luz del Señor en tu corazón y tu adoración sea genuina. Tenemos planes, inundamos nuestras cabezas de proyectos. Muchos este año dijeron, en el 2019 sí voy al gimnasio. Sí, hay hermanas que se están riendo, yo no sé. Este 2019 sí voy a hacer esto. Dice el comercial, este 2019 sí aprendo inglés. Pero si nuestras mentes, nuestro ser estuviera sencillamente concentrado en la persona de Dios, haríamos esas cosas, pero consideraríamos que el Señor es el que alarga nuestros días, que nos da el permiso, que nos da la posibilidad de lograr todas estas cosas. Todo lo que usted haga, todo lo que usted planee debe glorificar al Señor. Si va al gimnasio, ¿por qué va al gimnasio? ¿Para glorificar a Dios? Si va a estudiar inglés, ¿para glorificar a Dios? Y no estoy diciendo que no lo haga. Y es necesario que ejercitemos nuestros cuerpos porque esto es templo. Y esto hay que cuidarlo. Y en esa medida honramos a Dios. Si otro idioma quiero aprender, ¿qué tal si glorifico a Dios a través de ese otro idioma? La muerte. Dice el escritor de Hebreos en el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dijo William el domingo pasado, vamos a salir temprano. Yo creo que hoy también. Hermanos de los tintos, por favor. No, mi esposa dijo que no volviera a decir eso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y es esencial que uno de los motivos que nos impulse a rendirle tributo, adoración al Señor, deba ser su muerte.
Muchos desestiman la muerte del Señor. Muchos desestiman la sangre derramada por el Señor como si fuese insuficiente para salvar. Es esencial que uno de los motivos que nos invite a presentar adoración al Señor sea su muerte, y es que el Señor mismo, Él, en su divinidad, se despoja de su gloria celestial, adquiere condición de hombre, de siervo, se ofrece a sí mismo, se humilla y es obediente a la voluntad del Padre hasta la cruz, ofreciendo al hombre perdido el único medio para obtener redención. Ahora, y es que es solo a través de su muerte que el Señor llevó consigo todas nuestras iniquidades. Revise Isaías 53. Dice, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Otras personas y algunos eruditos afirman aquí, intercedido por los transgresores, por los pecadores. Y es que sin muerte, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Donde no hay muerte, no puede haber redención. Y es que Cristo era necesario que padeciese para que usted y yo podamos ser adoptados como hijos suyos y podamos recibir el gran beneficio de la salvación, de su gracia, de su redención. Y era necesario que Cristo entonces muriera. Si tan solo esto no lo lleva a adorar y a estar agradecido, entonces creo que su esperanza está en el lugar equivocado. El solo hecho de la muerte del Señor debe movernos a adorar, debe convocarnos a estar en agradecimiento, en alabanza al Señor. La muerte del Señor es suficiente para pagar por su pecado, por mi pecado, por el pecado de todo aquel a quien Él escogió. Su muerte es suficiente para garantizar la redención nuestra. Y nada que hagamos, nada que hagamos, con toda seguridad, se lo voy a decir, podrá alejarnos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Porque los hijos que son engendrados de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre hacen. Entonces, la muerte de Cristo es suficiente. ¿Y por qué quiero hablar acerca de la suficiencia de la muerte de Cristo? Y es porque algunos, en algunas teologías, quieren enseñar que usted o yo puedo añadirle a mi salvación, como si la sangre de Cristo no hubiese alcanzado para pagar por su pecado o por el mío. Suficiente para que nadie tenga que añadir al sacrificio de Cristo. Entonces enseñan algunos que hay una dependencia de nosotros para garantizar nuestra propia salvación. Y eso es una falacia que atenta contra la suficiencia del poder de Cristo. Cuando el Señor ora por sus discípulos en Juan capítulo 17 verso 12 dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Se le perdió alguno? Alguno va a decir, pero sí, papá. ¿Y Judas qué? Pero es que ese era el hijo de perdiciones, estaba perdido. La sangre derramada en la cruz por nuestro Señor es suficiente por los pecados del hombre. Pero aquí tengo que hablar también acerca de un aspecto que es importante y es medular. No es universal. No es universal. Encontramos entonces un pensamiento, un concepto mal fundamentado
en donde existe la posibilidad de que cualquiera puede ser salvado a expensas de sus propios esfuerzos, sumado al sacrificio de Cristo. Una salvación a consideración propia. Usted escoge tomarlo o dejarlo. Pero evalúe a la luz de la oración del Señor: a los que me diste, a ninguno perdí. ¿En dónde recae entonces mi decisión? Mi voluntad. Si por mi voluntad fuera, piensa en usted, si por su voluntad fuera, ¿estaría caminando a los pies de Cristo? Es probable que no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos ese pasaje muy bien. Pero olvidamos lo que también el escritor de Juan nos dice en el primer capítulo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces no hay la más mínima posibilidad de que por su propia voluntad usted pueda incluirse en el plan de redención. Lo siento. Pero ¿no le causa gozo el haber sido incluidos por el Señor mismo? Es fabuloso, es grandioso. ¿Sabe por qué? Tenemos en la cabeza una imagen del libro de la vida, ¿cierto? Todos hemos pasado por esos pasajes. Y en Apocalipsis hace una descripción acerca del libro de la vida y los que estaban escritos en él. ¿Será de acuerdo? Entonces, tenga la seguridad. Y bueno, voy a decir lo siguiente: no se vaya a ofender a nadie, pero tenga la seguridad de que su nombre no va a ser borrado si ya fue redimido por el Señor. Que nada de lo que un hijo de Dios pueda hacer podrá sacarlo de esa gracia, porque los hijos de Dios siempre buscarán agradar al Señor y permanecerán en pie de batalla todo el tiempo, lo sé, en las luchas, pero permanecerán siempre bajo la gracia del Señor. Si de nosotros dependiera esto, ¿qué haríamos? Tendría bastantes hojas en blanco. Pero no depende de nosotros. El Señor nos ha escogido y es por su voluntad, por la voluntad de Dios, que somos escogidos, y su muerte es la que nos alcanza, su muerte es la que nos es suficiente. Todo aquel que quiera añadirle a la salvación del Señor pensando que con sus buenas obras podrá añadir algo, simplemente está errando y está pecando, creyendo dar al blanco en lo que el Señor está enseñándonos. El Señor ha dispuesto la muerte de su Hijo por los que Él escogió. Considere un momento el acto sacrificial de nuestro Señor. Medite un momento en el intenso dolor que el Señor padeció. Pero no piense en el dolor físico, que debió ser terrible, sino piense en en el inmenso abismo que el Señor experimentó en el momento en que los pecados del hombre recaen sobre él y debes clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No merece el Señor exaltación por eso? Él es digno de nuestra alabanza. Pero la muerte del Señor no se queda ahí. ¿Por qué? Después de que el Señor muere, ¿qué hacen los discípulos después de que Él muere? ¿Qué hacen? ¿Qué empiezan a hacer?
salen a predicar de inmediato. Se empiezan a desbandar, empiezan a disiparse. Unos vuelven a sus oficios, a pescar. Otros van van caminando y simplemente se encuentran con el Señor, no le reconocen, pero empiezan a hablar de esa persona que murió en la cruz, pero ya sin la esperanza de que Él resucitaría. Pero es cuando el Señor empieza a manifestarse y empieza a aparecer a sus discípulos. Y en cuanto empieza a aparecer a sus discípulos, empiezan a darse cuenta, el Señor ha resucitado. Y los discípulos que van al sepulcro se dan cuenta y de inmediato entran en gozo. El Señor ha resucitado. Y la evidencia, si usted se pone a pensar un poco, el Señor había sido envuelto en algunos velos, en algunos mantos. Algunos dicen, no, pero es que es probable que no haya resucitado, que es probable que se hayan equivocado de tumba y hayan entrado en una tumba vacía. Pero los discípulos, cuando entran a la tumba, lo que encuentran debe ser los velos, los mantos usados vacíos. Esto para los que no creen en la resurrección. Y es que la muerte del Señor sin la resurrección, en palabras del apóstol Pablo, dice Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y es que yo ya les había dado el ejemplo de los magos o estos astrólogos que dan números por la televisión. ¿Por qué no lo juegan ellos? ¿Por qué no se echan los números y se hacen millonarios? Pues bien, si el Señor no hubiese resucitado entre los muertos, Él había prometido que resucitaría y cumplió su promesa, pero si no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces no habría esperanza. Y es que la muerte es el más grande enemigo que el hombre tiene. Naturalmente todos vamos a morir. ¿Alguno tiene miedo de morir? Yo sé que hay personas con miedo a morir. Y todos pasamos por esa etapa en algún momento. Pero todos vamos a morir a menos de que el Señor regrese antes. Pero este grande enemigo que el hombre tiene, el Señor desde las profundidades, Él mismo quebrantó el poder que la muerte tenía sobre el hombre. Y Él, la primicia, ha vencido la muerte. El Señor entonces prometió, yo resucitaré al tercer día. Y al cabo del tercer día, Él cumplió su promesa. El Señor trajo muerte a la muerte. Y es curioso, pero trajo muerte a la muerte. Él ha vencido el yugo, Él ha vencido esto que nosotros no podemos vencer. Miren, piensen en lo siguiente, la ciencia ha ido avanzando grandemente. No sé si han visto, hay muchos adelantos, pero ninguno de esos adelantos podrá detener el avance de la muerte. Cuanto más innovación y cuanto más avances hay, por ejemplo, en medicina, más sigue muriendo la gente. Más siguen aumentando el cáncer y otras enfermedades mortales. Y es que es inevitable. Pero el hombre en su soberbia, hace unos días en una conferencia escuchábamos de hombres que se jactan que a través de la ciencia el hombre podría llegar a ser inmortal, que podría vivir muchos años. ¡Qué falso! ¿Cuánto dice la Biblia que máximo el Señor alargó los días de los hombres, o los acortó más bien? A 120. ¿Han visto noticias de 120 años, de personas que han vivido 120 años? Creo que hace unos días murió un señor de 105 años en Japón.
Y en Colombia, al paso que vamos, ni a la pensión, con el sistema de salud que tenemos. Entonces, ¿qué gozo debe producir en nosotros que el Señor sea cumplidor de sus promesas? Y la promesa de que Él resucitaría es tan importante en nuestra fe, es tan importante en nuestra doctrina, en el conocimiento que nosotros tenemos, porque sin la resurrección entonces vana sería nuestra fe. Él ha vencido la muerte y el día futuro tú y yo estaremos delante de la presencia de Dios porque Él ha resucitado y Él nos resucitará para con Él. Y estaremos delante de la presencia de Dios, adorando al que es digno de recibir toda la gloria y el honor por la eternidad. Algunos dicen, no, pero eso suena aburrido. Tiene que meditar e ir más profundo. El Señor ha vencido la muerte, muerte a la muerte, y el Señor no ha dejado en vano nuestra fe, nuestra esperanza. Él es cumplidor de sus promesas. Esto debe ser motivo para que nosotros permanezcamos con corazones rebosantes de alabanza, para que no haya medida en nuestra adoración. Ahora, la resurrección es verídica. Nadie en la historia ha vencido la muerte, solo el Señor. Cuando Pablo, en Hechos 17:32, se dirige a un público sabio, un público con conocimientos, está en Atenas, en el Areópago, y Pablo toca el asunto acerca de la resurrección. Y esto en la población a la que se dirige en algunos, dice en Hechos 17:32, al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Y es porque en algunos pensamientos, en algunas ideologías, no es posible que el hombre pueda resucitar. Por ejemplo, se nos dice que vivamos al máximo nuestras vidas porque no hay más. He escuchado muchas veces esto. En estos días salió un comercial, yo no sé hace cuánto está ese comercial, pero hay un comercial de Avantel que habla acerca de la libertad. Bueno, no lo han visto, pero ese comercial de Avantel habla acerca de la libertad, pero expresa que el hombre, que usted puede ser libre como usted quiera ser, que usted puede expresarse en las formas en las que usted quiera, y eso está bien, que debe vivir al máximo, que todo lo que le guste lo puede hacer. Eso está simplemente queriendo amplificar y justificar que el hombre puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje, porque esto es lo que tenemos y no hay más. Entonces hay que probar de todo. Y no estoy exagerando. En el comercial se habla, por ejemplo, de una sexualidad desmedida, de una rebeldía y anarquía total. Tal vez después, yo sé que van a llegar a buscarlo en YouTube. Pero si esto lo empiezan a ver nuestros hijos, las nuevas generaciones, ¿a dónde terminaremos? Pensando en que simplemente vivamos aquí, que no va a pasar nada, nos morimos y lo que no disfrutamos ya no lo perdimos. Y ese es el pensamiento que prolifera en el mundo. Y ese es el pensamiento que muchos cristianos quieren incluir dentro de la iglesia también, no negando la resurrección, pero haciendo una mezcla de que el cristiano debe aflorar todo. Una distorsión del evangelio. Y es que, bueno, retomando, y es que ante la imposibilidad de luchar contra la muerte, solo nos queda aceptarla.
¿cierto? Pero aceptación no es simplemente, ya, voy a morir. No, es que frente a la muerte solo nos queda entender que a ella le ha vencido el Señor. Que el Señor desde sus entrañas mismas ha destruido su poder, venciendo el poder del pecado y el poder de la muerte y revocando una sentencia que había sobre el hombre, la muerte, y trayendo consigo a su pueblo a través de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz. Entonces la gente del mundo se consolará diciendo: vívela ahora y vívelo al máximo, que después no habrá nada. Pero todo aquel que es de Cristo vivirá la hora para Cristo y en la eternidad en Él, para Él. Vive ahora para Él y vive para siempre en Él. Otro aspecto importante, y es que de la resurrección del Señor nos queda la esperanza, el regreso triunfante de nuestro Señor, el regreso de nuestro Dios. Y es que con la resurrección de Cristo, en el versículo 13, de ahí en adelante, en Hebreos 10, 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es que ese sacrificio más la resurrección es nuestra esperanza. ¿Qué embarga su cabeza? ¿Qué inunda su cabeza? ¿Qué pensamientos pasan por su mente mientras canta al Señor? Mientras medita en el Señor. ¿Ocupamos nuestros pensamientos en otras situaciones? Es probable. Pero lo que debería ocupar nuestros pensamientos debería ser su grandeza, contemplar su majestad. Y es que nos distraemos con una facilidad impresionante. Yo no sé, yo soy el pecador tal vez, pero nos distraemos muy fácil. Contempla a Dios, el arroz se me está quemando, creo que lo he prendido. Y eso pensamos adentro. Y pensamos simplemente, hey, tengo que pagar la factura. Uy, pero no tengo dinero, ¿verdad? Y inundamos pero nuestra boca sigue diciendo, contempla a Dios. Pero no hay conexión con nuestra cabeza, con lo que pensamos, con lo que decimos. Nos distraemos con facilidad, y aunque nuestros ojos y nuestra postura frente a los hermanos parece estar diciendo, estoy adorando al Señor, estoy concentrado, y los otros verán eso, pero en el interior de nuestros pensamientos, en nuestros corazones, habrán simplemente pensamientos de preocupación, algún problema, alguna circunstancia. Y ante los ojos de nuestros hermanos, no, él es un adorador, mire, está concentrado. Y cada uno conoce su situación personal. Cada uno sabe lo que pasa por su mente mientras estamos cantando. Nuestras cabezas están girando en torno al trabajo, a las preocupaciones, a la olla de arroz que dejó prendida. Pero déjeme decirle que al hacer eso, yo no sé si me corrigen el término o es vulgar, pero creo que estamos dando chichiguas. Sí se dice así, ¿no? Chichiguas. Migajas, eso, gracias. De lo que merece Dios en tan solo 2 horas a la semana. Es una atención que no es propia que se le rinda al Señor. Una atención que no es propia de Dios, que Él no se merece esa clase de atención. Él merece más de nosotros. Toda vez que usted se acerca a Dios, en cualquier espacio que lo haga, en su casa, en su trabajo, mientras medita en su cabeza, todo su ser debe estar encauzado en Él, debe estar enfilado hacia el Señor.
En Él todo problema es disuelto. En Él toda circunstancia difícil hay solución. Pero hay en nosotros un espíritu de autosuficiencia, una mentalidad de que somos lo único que necesitamos para lograr lo que quiero lograr. Y no nos damos cuenta que en cada cosa está obrando el Señor. Entonces pensamos en nuestras preocupaciones. No tengo para pagar el gas, que es el servicio más caro. Pero no nos estamos dando cuenta que el Señor nos sigue sosteniendo. Tenemos trabajo. Que el Señor nos sigue, pensamos solamente en la preocupación, pero no nos estamos dando cuenta en todo lo que el Señor ha estado haciendo en su maravillosa obra en nosotros, para que nosotros 2 horas a la semana vengamos a distraernos con eso. Perdón si estoy dando tabla, no se sientan regañados. Pero es simplemente para que nosotros seamos conscientes de que el día del Señor es el día del Señor. En Él todo problema es disuelto por la esperanza que recae sobre la promesa de que un día el Señor volverá y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá tristeza. Así que es imperante que usted permanezca concentrado en la presencia del Señor. En términos prácticos, ¿alguien ha asistido a levanten la mano más bien, los que han asistido a un concierto? Bastantes hermanos. A un concierto, no he dicho cristiano o no cristiano, no quiero que se confiesen. A un concierto. ¿Alguno ha terminado con un poco ronco de la voz? Bien. Dígame qué hay de diferente en que en el concierto, no sé, dígame un artista, no sé, no se me ocurren artistas. De Shakira, bueno, se me ocurrió Shakira, de Shakira. Allá se canten las canciones con una fuerza como para ver si lo alcanzan a escuchar hasta allá en la tarima. Pero el Señor, que merece lo mejor de nosotros, contempla a Dios. ¿Me entienden la idea? O sea, entregamos lo mejor de nosotros en el mundo, pero cuando venimos a presentarnos delante del Señor, solo las chichiguas, solo las migajas. Y no cantamos y no entregamos lo que somos, todo nuestro ser. Que canto feo, hermano, yo desafino mucho. Tranquilo que el hermano del lado está afinando con usted, entonces no hay problema. Pero no se preocupe por eso. ¿Por qué? Porque el hermano del lado va a estar pensando en el Señor y usted en el Señor y toda la comunidad junta en un solo cuerpo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese debe ser el espíritu que viva en nuestros corazones, el de unidad, el de estar adorando al Señor. Ahorita vamos a hacer una evaluación. Si Shakira, bueno, el artista suyo, al que usted haya ido a ese concierto, allá usted cantó así de esa forma fuerte, creo que el Señor merece muchísimo más. Creo que se va a quedar sin voz. Eso sucede en esos entornos. El Señor merece mucho más. No modere su voz, no modere nada, no limite su cantar al Señor. Entregue su vida al Señor completamente. Los hermanos que pasan al frente, sobre todo el hermano que se para aquí al frente a dirigir las canciones, no son animadores.
no son porristas, no tienen curso, no son motivadores. Son personas que quieren simplemente ayudar a que la congregación cante unánime, a unísono al Señor. Yo pasé por lo que les voy a decir. A veces nos quedamos mirándolo. Está como desafinado, ¿no? Y se equivocó, ya lo vi. Y nos fijamos en cosas tan sutiles que perdemos de vista. ¿A quién les rendimos culto? ¿Y qué si no hay música? ¿Qué hacemos? ¿No adoramos al Señor? Adoramos al Señor. La meditación de la palabra es una forma en la que adoramos al Señor. Y si no hay instrumentos y queremos cantar al Señor, ¿usted cree que Pablo, metido entre cepos, tenía una guitarra? ¿Pero qué hacía el hombre? Cantaba al Señor, le daba gloria. Él estaba pensando en los cepos. Uy, creo que me va pasando una hormiga por ahí. Sóplemela. No está pensando en eso. Debemos concentrarnos en el Cordero de Dios. No fije sus ojos en el color del zapato de su hermano, en cómo va vestido, si tiene harto pelo o poco pelo. En esta iglesia, si se dan cuenta, se nos cae el pelo a los que estamos predicando. Yo no sé. John, lo siento. Vaya viendo a John. No se fije en esas cosas. No sufra por eso. Sumérjase en una profunda meditación acerca de la persona de Dios. Que toda la iglesia pueda cantar con júbilo, como cuando estaremos delante del gran trono del Señor, dando glorias, alabanza, honor al que vive para siempre. Quiero llevarlos a Apocalipsis para ir cerrando. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice la palabra del Señor así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De Colombia, de América, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que esa sea nuestra canción al Señor, nuestra alabanza. Amén. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Les dije que iba a hacer una evaluación. No es cierto. Hay una canción que hace rato no cantábamos, y al leer Apocalipsis recordé esto. Y aquí hay parte del coro celestial. Bueno, aquí hay parte del coro celestial. Hay 3 personas del coro celestial, está bien. Entonces, aquí hay parte del coro celestial. Ah, bien. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en
sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz se oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor.